Si tuviera que definir a Bangladesh en 6 palabras, estas serían: contaminación, inundaciones, sobrepoblación, precariedad laboral, y milagro económico. ¿Milagro económico? ¿Bangladesh? ¿Estás drogado? Sí, pero no por eso lo que dije es una mentira, pues aunque hace unas cuantas décadas esta nación era la definición de subdesarrollo, hoy en día está a las puertas de ser una potencia económica, con el crecimiento más acelerado del mundo entre 2010 y 2020, un PIB per cápita que ya superó al de Pakistán en 2016, y al de la India en 2020, que a pesar de la crisis del coronavirus tuvo un crecimiento positivo, y que se espera sea un país desarrollado en una fecha tan pronta como 2041. Te lo dije, tienes que confiar más en mí, soy un genio, nunca me equivoco, la cabeza me pesa 5 kilos, y si sabes que dijiste que lo ibas a definir en 6 palabras pero solo mencionaste 5, ¿cierto? Hoy les hablaré sobre Bangladesh, cómo a pesar de su horrenda situación inicial pudo salir de la pobreza, cuáles fueron los factores que contribuyeron para lograr este objetivo, y por último explicaré en qué se basa actualmente su economía. Antes de comenzar debemos retroceder un poco en el tiempo, más específicamente a 1971, cuando Bangladesh no se parecía en nada a lo que conocemos hoy. De partida no era una nación soberana, sino una parte de Pakistán, un país que se encontraba a miles de kilómetros de distancia, que no le daba mucha autonomía, y con quien no podía mantenerse en contacto de forma permanente por razones tecnológicas. Económicamente no era una potencia, ni siquiera una promesa. El sector que otorgaba más puestos de trabajos, ingresos por exportación, e ingresos en general, era el agrícola, pese a lo cual funcionaba tan bien como las clases de defensa personal de mi vecindario. I'll show you what to do if someone grabs you. Step 1, kick his knee. Step 2, grab your hand and pull. Sus técnicas de arado no diferían mucho de las que utilizaban sus ancestros, no contaban con máquinas para cosechar y por ende dependían de herramientas arcaicas, tampoco tenían fertilizantes que aumentaran la producción, sistemas de regadío que ahorrasen mano de obra y agua, infraestructura rural de calidad, conocimiento científico referente a esta área, o carreteras que por lo menos permitiesen el transportar los productos sin pérdidas o demoras. Y si se preguntan cuál es el motivo del mal estado del agro, la respuesta es bastante simple: al gobierno no le importaba Pakistán Oriental. Life could be a dream, if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, and go hello again. Shaboom, I hope we'll meet again. Hey, na ding dong, a ding a ding a ding. Whoa, a boom a doom a day. Oh, life could be a dream, if only all my precious plans will come true. If you would let me spend my whole life loving you. En la ciudad pasaba algo similar. Servicios básicos como la educación, salud o seguridad eran deficientes, por no decir una basura. Si se hacía un hoyo en la calle, lo mejor era ponerle un nombre, porque pasarían años antes de que fuese reparado. Los mejores puestos administrativos estaban reservados para los pakistaníes occidentales, y como si esto no fuera poco, no había trabajo. El principal actor en la economía era el Estado, pero como a Islamabad le importaba tanto el este como a los argentinos los deportes que no son el fútbol, no le asignaban los suficientes fondos como para crear una cantidad de fábricas que pudiesen emplear a todos en las ciudades, ni mucho menos para absorber la creciente mano de obra sobrante proveniente del campo. Lógicamente el descontento con el gobierno era alto, tanto de hecho como para que se formara un movimiento independentista, el cual desafortunadamente sería reprimido mediante la infame Operación Searchlight, operación que le costaría la vida a miles y miles de personas, diezmaría principalmente las filas de los estudiantes universitarios, profesores, intelectuales, técnicos, médicos, ingenieros, políticos y académicos, daría inicio a la Guerra de Liberación de Bangladesh, y sería recordada como una de las peores atrocidades cometidas en la historia de la humanidad.
Para fortuna de todos, más tarde en ese mismo año la India intervendría militarmente a favor de Bangladesh, marcando así el fin de la ocupación de Islamabad. Mientras que el pueblo bengalí, aunque dolido por las enormes pérdidas, finalmente, luego de décadas de abusos, discriminación y desprecio, se podía gobernar a sí mismo, era libre de tomar sus propias decisiones, y contaba con la capacidad, las ganas, y la determinación de cambiar radicalmente su destino. No quiero que me malinterpreten. La independencia de Bangladesh fue algo muy importante para su desarrollo económico, pero no crean que por eso la prosperidad estaba garantizada. De hecho, todo lo contrario, en sus primeros años como una nación soberana, este país tuvo que batallar contra 4 fenómenos que lo estaban haciendo incluso más pobre que antes, pero, ¿contra cuáles exactamente? Pues el primero debe su origen a los avances tecnológicos en el área de la salud y un acceso más amplio a los medicamentos, factores que causarían un incremento poblacional altísimo al bajar la mortalidad, lo cual es muy positivo desde el punto de vista humanitario, pero no tanto desde el económico, pues como la mayor parte de la población bengalí vivía en el campo, sitio que aún no mejoraba al no haber capital para construir infraestructura, comprar tractores, o fertilizantes, su llegada solo significó más bocas que alimentar, sueldos menos generosos, una gran subida en el desempleo, y parcelas más pequeñas al dividirse entre más individuos. El segundo factor está muy ligado al anterior, pues como la vida en el área rural cada vez era más difícil, millones de bengalíes se estaban mudando a los centros urbanos más cercanos, en donde lamentablemente, tampoco había trabajo. Y su llegada solamente empeoró las cosas, pues por simple ley de oferta y demanda, los sueldos se disfrazaron de Joe Biden. Lo cual era sumamente grave, pero no tanto como el tercer problema, una balanza de pagos desequilibrada, y es que el Japón invertido necesitaba comprar con urgencia medicinas, combustible, bienes industriales, productos de consumo, comida, barcos, y vehículos, mientras que como la producción agrícola era bajísima y no podían siquiera alimentar apropiadamente a su población, simplemente no tenían nada que vender en el extranjero. Ante esta situación, el gobierno tomó la iniciativa, e ideó un complejo plan para solucionar el problema económico que básicamente consistía en coquetear con el socialismo, nacionalizar la poca industria que había en el territorio, y ponerse a construir fábricas en masa para aliviar el desempleo en las ciudades, ayudar de paso al campo, obtener fondos para aumentar la producción agrícola, y así tener algo que vender en el extranjero. ¿Y el resultado? Pues el siguiente. Lo cual era bastante predecible, pues sí, ahora algunos tenían donde trabajar, pero como en la guerra perecieron quienes contaban con un mayor capital humano, en las nuevas fábricas faltaban técnicos que supieran darle mantenimiento a las máquinas, obreros que contasen con el conocimiento para manejarlas, administradores que supieran cómo hacer que éstas no fueran a pérdida, y profesores capaces de capacitar a gente para cumplir estos roles. Pero como dicen los cirujanos, no es un error si aprendes de ello, y Dhaka es el claro ejemplo de esto, ya que luego de apenas 4 años, el gobierno abandonó el proyecto socialista, privatizó empresas, y abrazó el libre comercio, aunque siendo sinceros, no todo su éxito se debió a esta decisión, sino también al poder de Tony Stark. Sé que esto va a sonar extraño, pero en la década de los 70 la industria manufacturera occidental era casi idéntica a Iron Man. Porque ganaba millones, estaba automatizada, y contaba con tecnología de punta. No, porque estaba muerta. Países como Hong Kong, Corea, Taiwán, y muchos otros más, la estaban destruyendo gracias a regulaciones laborales flexibles, una mano de obra mucho más barata, y un nivel de eficiencia sorprendentemente alto, lo que llevaría a Occidente a crear el Acuerdo Multifibras, un acuerdo que básicamente impondría cuotas, o límites, a la cantidad de ropa fabricada en países en desarrollo que podía entrar a sus mercados. O sea que se jodieron a Bangladesh. No, de hecho,
Todo lo contrario, y es que el país asiático no era clasificado como uno en desarrollo, sino como uno menos desarrollado, una forma elegante de decir que cuando las familias se reunían en la mesa era para comerse las uñas. Al estar fuera del sistema de cuotas, esta nación llamó poderosamente la atención de empresas privadas de los países afectados, dentro de las cuales la primera en dar un paso hacia adelante sería la coreana Daewoo, que se aliaría con una compañía local para así saltarse los límites del acuerdo. Como parte de la alianza, se enviarían a 130 gerentes bengalíes a conocer a los BTS, a recibir distintas y variadas capacitaciones que rápidamente igualaría su capital humano con el que tenían los coreanos, y les permitirían dejar bien en alto el nombre de su compañía. ¿O no? Y es que tan solo unos años después, prácticamente todos abandonarían su trabajo, y gracias a que el gobierno ahora aprobaba la creación de empresas, estos comenzarían sus propios negocios, algunos como productores de ropa, otros como negociantes entre estos y las marcas occidentales, que mandan a hacer sus productos a Bangladesh, le ponen su logo, y cobran 20 veces su precio, y unos pocos como proveedores de materia prima, pero independientemente del tipo de empresa que fundaron, gracias al enorme capital humano adquirido, el alto nivel de competencia que se dio dentro de la industria, y la transferencia tecnológica desde el extranjero, casi todas tuvieron un éxito rotundo, comenzando así por fin el proceso de industrialización en Bangladesh, que pasó de tener un puñado de fábricas en los 80 a ser un país fuertemente dependiente del sector industrial en los 90, un centro textil para los 2000, y el segundo mayor productor de prendas de vestir del globo en la actualidad. De hecho, para que se den cuenta de lo importante que es Bangladesh para la economía mundial, pueden hacer un experimento en casa, sáquense la ropa, busquen la etiqueta que dice dónde está hecha, aprovechando me mandan una foto, y luego una foto de la etiqueta. Ahora, ¿cómo pasaron de casi no hacer ropa a ser los segundos mayores productores del mundo en 4 décadas? Bueno, uno de los factores que contribuyó bastante fue el cambio de enfoque del gobierno, que pasó de nacionalizar las fábricas a aceptar la existencia del sector privado en cuestión de años, y eventualmente incluso hasta apoyarlo, devolviendo las fábricas a sus dueños posterior a 1982, dando exenciones de impuestos, efectivo, y quitando las tarifas sobre las piezas de máquinas y materias primas, siendo cada vez más responsable con sus finanzas, bajando los impuestos, y manteniendo una deuda baja. Otra estrategia que ayudó al desarrollo económico del país fue no cerrarse a los mercados mundiales mientras se estaban industrializando, como lo hizo Latinoamérica en el siglo pasado, sino más bien centrarse en el exterior, en donde a diferencia de su país, había un mercado con billones de potenciales clientes con una gran capacidad adquisitiva. Lo último, y lo más importante, fue que el país era pobre y estaba sobrepoblado, y no me he vuelto loco, y es que con sueldos bajos y una gran cantidad de mano de obra disponible, estos pudieron competir mano a mano contra el resto del mundo sin tener mucha experiencia en los negocios, una población educada, modernas instalaciones, o ser muy eficientes. Espera, ¿todo esto fue para obtener unos sueldos de $30 al mes? ¿De verdad valió la pena todo el esfuerzo? Pues sí, y mucho, y es que aunque las remuneraciones fueran bajas, las empresas textiles ayudaron a matar varios pájaros con el mismo tiro. Por ejemplo, gracias a la proliferación de estas, Bangladesh fue capaz de finalmente solucionar el grave problema de desempleo urbano, lo que permitiría un aumento en la migración campo-ciudad, un menor desempleo rural por consecuencia, y al haber menos gente que compitiera por los trabajos, un aumento tanto en los sueldos de los campesinos como en sus condiciones de vida. Sin embargo, pensar que todo lo que hizo la revolución industrial por Bangladesh fue parchear los problemas que tenían antes y hacerlos un poco más ricos es un error. También dio otros importantísimos beneficios para el desarrollo de la nación, como el empoderamiento femenino. ¿Qué? ¿Pensaron que venía un chiste? Pues claro que no, burlarse de las mujeres es de cobardes, y ni que fuera una niñita. En la industria textil bengalí la mayor parte de los puestos de trabajos fueron ocupados por mujeres que de la noche a la mañana habían obtenido ingresos que eran equivalentes al doble del sueldo mínimo y en la mayoría de los casos incluso mayores que los de sus cónyuges, lo que inevitablemente llevaría a una mayor educación y por consecuencia una bajada increíble en la tasa de natalidad. Disculpa, pero porque eso sería algo bueno. Menos gente significa menos producción y menos producción significa menos crecimiento.
Bueno, es cierto, y de hecho he mencionado en varios de mis videos que la caída de la población es un grave problema que enfrentará la humanidad en el futuro. Sin embargo, en este caso hay dos peros importantes. El primero es que Bangladesh está más lleno que una tienda de armas en los Estados Unidos, por lo que el perder población le viene como anillo al dedo. El segundo es que el cambio fue gradual. La generación que presenció la llegada de las manufactureras tenía en promedio 6,3 hijos por mujer, su descendencia 3,17, y la actual 2,01, lo que le ha permitido gozar por décadas de una baja tasa de dependencia, o en palabras más simples, de mucha gente trabajando y pocos niños que mantener, algo que históricamente ha otorgado beneficios muy importantes como una mayor cantidad de ahorros al tener que alimentar a menos personas, un mejor cuidado de los niños debido a que al ser pocos los padres pueden darles más atención, años de educación, visitas al doctor, una mejor alimentación, y en algunos casos, incluso acceso a la universidad, y por último un mayor consumo. Con mucha gente trabajando y menos infantes que campeonatos del Tottenham, es lógico que los primeros puedan gastar más dinero en lujos para sí mismos, lo que por cierto también ayuda al crecimiento. A esta ventana de oportunidad se le conoce como dividendo demográfico, y sin los textiles es poco probable que el país asiático hubiera avanzado tanto en tan poco tiempo. Lamentablemente, no todo en esta historia es bonito, y es que en las fábricas bengalíes las condiciones laborales dejan mucho que desear, con horas de trabajo interminables y jornadas muy demandantes, instalaciones con pocas medidas de seguridad, temperaturas que superan los 40 grados en verano, una higiene paupérrima, y falta de lugares de descanso. Aunque por suerte, gracias a la experiencia histórica ahora sabemos que esto es solo una parte del proceso de industrialización y que eventualmente las cosas mejorarán, algo para lo que en el caso de Bangladesh, no parece estar faltando mucho. Los sueldos en las fábricas crecen día a día, situándose actualmente muy por encima del promedio nacional, tras trágicos accidentes que conmocionaron al mundo. Tanto las marcas como los gobiernos occidentales presionaron a los dueños de las fábricas para que mejoraran las condiciones laborales y la seguridad en sus instalaciones, logrando en un par de años que más del 93% de estas cumplan con los requisitos de seguridad estándar. Desde la colaboración con Daewoo han estado en crisis un total de 0 veces, cuentan con un mayor crecimiento que China, pasaron de tener $500 de PIB per cápita en 1980 a 850 en 1990, 1300 en los 2000, 2600 en 2010, y 6400 en la actualidad, y de ser la nación más pobre de la región a ser la más rica en menos de 8 años, están haciendo un sector de los servicios altamente competitivo y capaz de entregar buenas remuneraciones. La educación universitaria es más accesible que nunca, la esperanza de vida subió de 46 a 73 años, la pobreza se redujo a la mitad, las enfermedades que antes causaban decenas de miles de muertos ahora están controladas gracias a las vacunas, prácticamente todos han terminado la primaria, la malnutrición bajó más que el peso chileno, las muertes por partos están por desaparecer, la mortalidad infantil está más baja que mi autoestima luego de que me rechazaran en mi cumpleaños, ya casi no necesitan donaciones para poder subsistir sino que de hecho, se han convertido en exportadores de algunos productos agrícolas, siendo el tercer mayor productor de arroz, séptimo de papas, y segundo de yute. Y aunque es cierto que el futuro de Bangladesh se ve más peligroso que un barrio latinoamericano de noche con todo eso del cambio climático, la automatización, la falta de diversificación, y tareas pendientes como crear puestos de trabajos para los egresados de las universidades, lo cierto es que en Dhaka pueden celebrar que han superado con éxito la pobreza y que en 2024 pasarán a ser oficialmente una nación en desarrollo, por lo que yo desde el piso número 17 de mi edificio los aplaudo por todo lo que han logrado, y a ustedes quienes están viendo este video por anotar lo que aprendieron hoy. Yo te amaba Sofía, podríamos haber sido felices juntos. Perdón, me confundí. Tony Stark es un ídolo en Bangladesh, y no sean machistas, eso es de mujeres. Mi nombre es Sergio 4, porque el anterior se fue a vivir al Caribe con la herencia de la tía Mercedes y el dinero que ganó con el secuestro de la señora Martínez. Soy un simp, y me despido.